Pues estamos con el doctor David Blumenkron, neurólogo clínico. Muchas gracias por recibirnos. Vamos a hablar de un tema que seguramente has escuchado por ahí, pero creo que nadie sabemos de qué se trata. Exactamente bien de qué se trata. No sabes de quién se trata, hasta preguntamos cómo se pronuncia porque tampoco es común escucharlo. Y es el síndrome de Guillain-Barré, doctor. Muchas gracias por recibirnos. No, gracias, bienvenidas, gracias por estar acá. Doctor, pues es un tema, la verdad, viral en redes sociales, en TikTok. Lavo el pollo, no lavo el pollo, Guillain-Barré, ¿qué pasa? Podemos empezar a platicar cómo surge esta enfermedad, síndrome, cómo es correcto llamarle. Bueno, esta enfermedad, así como tal, es una enfermedad de Guillain-Barré, es una polineuropatía. Quiere decir que están afectados los nervios periféricos. Los nervios periféricos son los que nos ayudan a sentir y a movernos. Y entonces esta enfermedad lo que es que ataca a esos nervios periféricos. Realmente el síndrome de Guillain-Barré y la enfermedad como tal se describió desde antes de 1850 y tantos. Y aquí se describen varios pacientes que empiezan a tener una parálisis asociada a algunos cuadros infecciosos. No es hasta primeros años de 1900 cuando ya se describió como tal la enfermedad, el síndrome de Guillain-Barré que estamos comentando, el síndrome de Guillain-Barré, Stroll, que son los tres autores que describieron esta enfermedad. Como tal, obviamente es una enfermedad que afecta a nervios periféricos. Es decir, ¿va perdiendo como movilidad? Sí, realmente la principal forma de presentación inicialmente puede ser alteraciones como sensitivas. Los pacientes empiezan a tener cierta alteración como adormecimientos, hormigueos y prácticamente en los primeros días empiezan a tener debilidad. Empiezan a perder fuerza. Se le llama parálisis ascendente porque generalmente empieza a tener alteraciones de las piernas y después va a ir aumentando hacia la parte proximal, la parte de tórax, la parte de brazos. Entonces por eso se llama parálisis ascendente. Entonces la sintomatología, o sea, si alguien empieza a sentir este hormigueo, ¿podría estar relacionado? Sí, realmente. Pero lo que comentábamos un poco antes de cámaras, no es que ya se te empiecen a dormir las manos y así. Y que ya empecemos a tener. Sí. Hay un poco paranoia. Sí, generalmente lo que va a pasar es que el paciente puede empezar a tener esa sensación, pero más que nada es porque cuando empieza a querer moverse y ya empieza a tener alteraciones de fuerza, ellos empiezan a tener como una sensación de entumecimiento. Lo que refieren es más que hormigueos, más que piquetes, más que toquecitos, que es lo que presenta un paciente, por ejemplo, con una neuropatía sensitiva, un diabético, por ejemplo, que empieza a tener alteraciones de la sensibilidad y empieza a tener piquetes y empieza a tener este tipo de alteraciones. Aquí es más sensación de entumecimiento. Y ya después el paciente empieza a decirte, bueno, a la hora que quiero caminar o a la hora que quiero subir una escalera, como que siento que estoy un poco débil. Entonces ese tipo de alteraciones es lo que va a presentar al principio. Dependiendo de cuál sea la evolución y el tipo de Guillain-Barré, porque hay varios tipos de Guillain-Barré, puede que el paciente pueda llegar a tener una evolución muy rápida. Y hemos tenido pacientes que empiezan en la mañana y en la noche ya no están moviéndose, ya están en una cama, o que llegan a irlo haciendo gradual a través de días, semanas, hasta que llegan a un punto, que llegan al punto más alto. ¿Cómo se contrae esta enfermedad, doctor? Porque hay casos donde, por ejemplo, lo estamos viendo en Tlaxcala, ¿no? Que de repente empieza a haber más casos. Así es. Lo que pasa es que esta enfermedad no es que sea una enfermedad infecciosa. Se considera una enfermedad autoinmune. Lo que va a pasar aquí es que un agente externo va a precipitar que mi sistema inmunológico empiece a atacar a mis nervios periféricos. Y generalmente puede ser un virus o una bacteria, por lo regular. De las bacterias más comunes, existen varias, pero de la bacteria más común es el Campylobacter jejuni, que es el que ahorita está como más en boga, en lo que se está oyendo más, ¿no? Lo del problema del pollo, pero puede ser en la carne o puede ser también en verduras contaminadas, es decir, alimentos mal preparados o mal procesados, obviamente que no estamos preparando bien, pueden llevar esa bacteria, nosotros la consumimos y al consumirla, pues obviamente tenemos esa infección. Podemos tener, en el caso de Campylobacter, nos da una enfermedad gastrointestinal, que es lo que provoca Campylobacter. Viene una diarrea, viene un cuadro gastrointestinal y más o menos después de los 2 semanas o 10 días a 15 días puede venir el inicio de esta enfermedad. ¿Por qué pasa esto? Esto se llama mimetismo inmunológico. Quiere decir que nuestro cuerpo empieza a hacer anticuerpos o defensas en contra de ese bicho, ya sea virus,
ya sea bacteria. Y estos anticuerpos que se crean para dañar o para protegernos de ese, o para atacar a esta bacteria o este virus, lo que van a hacer es también atacar a nuestros nervios. ¿Por qué? Porque las membranas de estas bacterias, en este caso, tiene algunos antígenos o tienen algunas moléculas en su superficie que son parecidas a las que están en los nervios. Entonces llega el anticuerpo, ataca a la bacteria. Se confunde, pero por decirlo así. También ataca al nervio, porque se parecen mucho, parecen mucho esas moléculas. Entonces por eso es que se empieza. Entonces por eso se llama mimetismo molecular, es decir, como que imita esto y entonces yo estoy haciendo anticuerpos en contra de alguna agente infeccioso, pero me ataca mi propio cuerpo. Oiga, ¿hay algún tratamiento? Sí, claro. Afortunadamente se tiene tratamiento. Hace muchos años, cuando no se tenía tratamiento, pues solamente la mortalidad era muy alta. Sí. Actualmente, cuando se detecta a tiempo, tenemos la oportunidad de tener el tratamiento adecuado para estos pacientes. Pero a tiempo, si hay personas que pasan de la mañana a la noche muy mal, sí, ¿sigue siendo tiempo? Sigue siendo tiempo, siempre es tiempo, porque en cuanto tú empieces un tratamiento, tú logras disminuir la cantidad de anticuerpos que me están atacando y entonces puedes favorecer a que disminuya el ataque, ¿no? Sí es cierto, a veces hay pacientes que tienen un mal pronóstico. Si tú evolucionas rápidamente o si tienes el antecedente, el Campylobacter, por ejemplo, ya sabes que de ahí va a ser un mal pronóstico funcional después en cuanto a secuelas. Principalmente hay dos tipos de tratamiento. Lo que vamos a hacer es, una vez que nosotros detectamos o sospechamos de la enfermedad, lo que tenemos que hacer es manejar un tratamiento que se llama inmunoglobulina, que es un tratamiento que es prácticamente meter a través de la vena defensas buenas para sustituir a las defensas malas que me están atacando. Esa es una posibilidad, se llama inmunoglobulina humana. Hay una dosis ideal, entonces se pasa aproximadamente en los primeros 3 días, más o menos dura 3 a 5 días de infusión. Entonces tú pasas esto intravenoso, tiene que ser el paciente hospitalizado forzosamente para ello, porque hay que estarlos monitoreando y vigilar. No es que lo que hace esta inmunoglobulina es que vaya a resolver el caso y el paciente quede curado en ese momento. Lo que ya tenemos de debilidad, ya lo tenemos. Es para frenar la enfermedad. Ya lo que tienes de secuela, en ese momento no vas a ver mejoría. Vas a frenar lo que tienes. Que no siga ya después que venga la secuela, pues ya darás fisioterapia, ya darás otro tipo de tratamiento, pero eso que quedó, ya lo tienes. Es para frenar el ataque autoinmune, por decirlo así. Y la otra posibilidad es la plasmaféresis. La plasmaféresis es como una especie de filtrado de sangre. Hay un catéter especial que ponen, se conectan a una máquina y están filtrando la sangre para tratar de eliminar estos anticuerpos malos que me están atacando. Y eso también se hace hospitalizado, se hace a través de varios días, varias sesiones, por lo menos 5 sesiones, y eso hace que el paciente vaya mejorando. Aquí lo importante es tratar de frenar la enfermedad lo antes posible. Para que no siga lastimando. Para que no siga. El problema es que uno puede decir, bueno, no puedo moverme tal vez, pero el problema es cuando ataca a los músculos que favorecen la respiración. Entonces, cuando empieza a atacar a los músculos que favorecen la respiración, el paciente deja de respirar y entonces tiene que estar conectado a un ventilador para poner ventilador. Y hay otras variantes que lo que hacen es atacar a los músculos que están a nivel de la faringe y no permiten deglutir. 50% de los pacientes tienen alteraciones del facial, es decir, la parálisis facial que nosotros vemos, que generalmente vemos que el paciente se le va la boca, que es lo más común. Pero aquí ataca bilateral, entonces el paciente queda sin gesticular, no puede mover los músculos de la cara. Y la otra es que puede afectar también los músculos que mueven a los ojos o los que permiten deglutir. Entonces, si nosotros tenemos esa evolución rápidamente, pues sí tenemos mayor alteración. Doctor, por ejemplo, en el caso de Tlaxcala, o sea, las noticias eran, incrementan los casos, hay un aumento de casos, y eso hacía pensar como si fuera contagioso, ¿sabes? Sí, o sea, claro. Es que nos estamos contagiando, o qué es lo que está sucediendo entonces, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que realmente sucedió? O sea, hubo en un momento en el que muchas personas descuidaron una propagación. La bacteria se propagó. Sí, de por sí, de las a ver, especies. lo primero es que hay que decir que no es contagiosa, no es una Ajá. enfermedad contagiosa. O Ok. sea, no es de que si yo estoy cerca de un paciente que Sí, tiene no es COVID. Guillain-Barré, me va a dar a mí también, ¿no? Afortunadamente no se trata de eso. Es una enfermedad, como ya dijimos, que es autoinmune y que yo puedo contraer la infección y entonces sí puedo ser propenso, pero no todos los pacientes que tienen enfermedad o una infección por Campylobacter o una infección viral, estábamos hablando de que hay virus Epstein-Barr, citomegalovirus y otros enterovirus que dan diarrea común que Sí. pueden llegar a causar este tipo de alteraciones. Y entonces no es que a fuerza que yo tenga una diarrea o una gripa Voy a pasar voy a hacia desarrollar el otro Guillain-Barré. lado. La verdad es que es muy raro, afortunadamente es una enfermedad rara. Ajá. En este caso, yo les decía que existe, nosotros ya sabemos que hay como épocas o temporadas, hasta nosotros sabemos, ya empezaron los Guillain-Barré, ¿no? Ajá. Porque generalmente en épocas de frío, donde hay más alteraciones virales, más problemas de gripa, etcétera, ya sabemos. En verano que hay más alteraciones gastrointestinales, ya sabemos que puede incrementar. Entonces siempre tenemos como esa curva Ajá. en 2 temporadas del año que pueden, que son estacionales, que pueden elevar el aumento de la presentación de estos casos. Yo creo que aquí lo que pudo haber pasado y lo que estaban comentando, que hay por ahí un alimento Ajá. que estaba infectado con la bacteria y obviamente pues si tienes Mucha gente la tú consumió. mayor consumo, pues puedes llegar a tener mayor número de casos, pero no es porque haya algo más en el ambiente o Ajá. porque nos estemos infectando, ¿no? Todos. Ajá. Simplemente si yo tengo más exposición al factor de riesgo, pues obviamente voy a tener mayor posibilidad de tener más casos, ¿no? ¿Y cómo se puede evitar? Obviamente mejorando la preparación de los alimentos, ¿no? Bien O sea, cocidos, yo que puedo eso sería tener, el- exactamente, yo puedo tener un alimento que viene con la bacteria y obviamente si no lo preparo bien, obviamente si no tengo buena preparación de los alimentos, pues no estoy matando a la bacteria o al bicho que esté ahí. Es como hablar de neurocisticercosis, ¿no? Que en Latinoamérica tenemos mucha neurocisticercosis porque generalmente hay una mala preparación de los alimentos y entonces nosotros podemos estar consumiendo el bicho que da la neurocisticercosis, pero porque no cocí bien la carne, por ejemplo, o porque no lavé bien la verdura. Y ahí va el agente infeccioso, y entonces yo lo consumo y me da la ¿Y enfermedad. sería un riesgo, por ejemplo, pedir mi carne a término medio? No, realmente no. Digo, con que esté parcialmente cocida ya podemos tener, pero no forzosamente. Sí siempre hay más riesgo si tú comes o preparas carne que no tiene Semicruda, sí, ¿no? sí, claro. Por supuesto siempre va a haber más riesgos, ¿no? Oiga, ¿y qué se recomienda en caso de que empieces a tener alguno de los síntomas? ¿Cuál sería la recomendación médica? Realmente, uno es siempre guardar la calma y en estos casos, cuando hay incremento de estos casos, no alarmar, no ser alarmistas, porque ahora hemos tenido muchos pacientes que llegan y dicen, es que se me está durmiendo la pierna y creo que puedo tener Guillain-Barré. Bueno, obviamente es válido el hecho de tener este tipo de alteraciones. Obviamente, si yo tengo un cuadro infeccioso previo, sobre todo gastrointestinal, sí, y días después empiezo a tener esas sensaciones de entumecimiento, esas sensaciones que lo describe a veces el paciente como si trajera un calambre, como si trajera algo pesado en las piernas, y esto es porque empiezan a tener ya alguna debilidad, entonces en ese momento es cuando hay que acudir a un médico. ¿De acuerdo? Y una vez que acuden al médico, nosotros tenemos ya la necesidad de explorar bien al paciente. Algo que es común, lo que nosotros encontramos es que hay una pérdida de los reflejos. Los reflejos que hacemos aquí en las rótulas o en los brazos, esos generalmente se pierden. Entonces tenemos que hacer esto. Y la otra cuestión es hacer diagnósticos diferenciales, porque nos ha llegado pacientes que han tenido diarreas constantes, desequilibrios hidroelectrolíticos, es decir, deshidrataciones, y lo que les pasa a estos pacientes es que tienen alteraciones de los electrolitos. Esto quiere decir sodio, potasio, etcétera. Y hay algo que se llama parálisis hipocalémica. Si baja el potasio, podemos tener que el paciente pierda
tenga debilidad. Entonces ya nos ha pasado aquí con pacientes que llegan a urgencias diciendo, pues puede ser esto, pero ya a la hora que ves los laboratorios, pues es esto, nada más están perdiendo potasio, hay que reponerles, hay que hidratarlos otra vez y el paciente mejora. Pero siempre hay que ver eso. Y esto es muy importante porque los tratamientos de esta enfermedad, el problema que tenemos es que no son baratos. ¿Sí? Es lo que te iba a preguntar, o sea, Sí, ninguna de las dos soluciones cualquiera hoy de es las dos. sencilla. Ambas terapias que son tanto la plasmaféresis como la inmunoglobulina son medicamentos caros. Entonces, obviamente, no en todas las instituciones se cuenta con este tratamiento y no todos los pacientes pueden y no lo pagarlo, promociona ¿no? salud pública necesariamente. Pues realmente, instituciones como el IMSS, como el ISSSTE, etcétera, tienen ese medicamento. Y yo creo que también la parte de salubridad, simplemente cuando tú tienes ya un paciente ya bien establecido, con tus diagnósticos bien establecidos, entonces ya puedes empezar a darle tratamiento. Hay algunos estudios que pueden corroborar el diagnóstico y son estudios que miden la capacidad de velocidad de conducción de los nervios, se llama electromiografía. Sí. Entonces te miden cuánto es la velocidad de tus nervios para ver qué tanto están atacando. Sí. Y la otra es hacer una punción lumbar, sacar líquido de la espalda para analizar las proteínas y para analizar algunas otras cosas. Moraleja, prepare bien sus alimentos. Así es. Pero no se cura. O sea, se puede detener, pero realmente se detiene. El Guillain-Barré es una enfermedad que se va a autolimitar. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos lleva de hasta 21 días. Se dice que cuando llega a los 21 días, eso ya es su límite. Es decir, lo que tú ya tuviste a los 21 días es lo que vas a tener máximo. Obviamente no te puedes esperar a ver cómo va deteriorando tu paciente. Claro. No, pues no te preocupes, se va a autolimitar a los 21 días. ¿Y qué tal si a los 14 yo ya estoy teniendo esta debilidad y voy a tener alteraciones respiratorias? Obviamente llega hasta el 21 día, se va a autolimitar y ya sabes que cuando llego a eso es la secuela que va a quedar. Hay pacientes que van mejorando rápidamente, pero por lo general la recuperación va de 6 a 12 meses, generalmente. O sea, hay pacientes que pueden llegar a estar en una silla de ruedas durante un año tratando de recuperarse. Lo que sí es que sí hay recuperación. Okay. O sea, el paciente recupera. Con terapia, con medicamento, recupera, con todo. Sí. Algunos quedan con secuelas, aproximadamente un 10%, 15% de pacientes pueden quedar con alguna secuela, pero realmente la recuperación es así. ¿Qué pasa con esos pacientes que llegan a esos 21 días y tú ves que siguen incrementando o siguen teniendo más debilidad y están avanzando, progresando? Entonces ahí sí ya no es la polirradiculoneuropatía aguda o síndrome de Guillain-Barré. Ya aquí lo que es algo que es una polirradiculoneuropatía crónica. Y esto quiere decir, ya es otro tipo de alteración en donde va a empezar a ser crónico y el tratamiento es otro tipo de tratamiento y obviamente la situación es mucho más grave en estos pacientes, ¿no? Porque sabes que esto va a ser crónico y que van a necesitar tratamiento durante mucho tiempo. ¿Hay algún grupo que sea especialmente vulnerable por edad o por género? ¿O es... Realmente puede atacar desde los niños hasta los 90 años. No hay algún grupo vulnerable. Sí se ha visto discreto incremento en hombres sobre mujeres. Como que ataca más a hombres que mujeres, pero realmente aquí puede atacar a cualquier edad. Doctor, pues, muchas gracias. ¿Dónde te pueden buscar si es que pues empiezan a tener algún tipo de síntomas? ¿Cómo los puedes ayudar? Gracias. Estamos en el Centro de Neurociencias del Hospital Ángeles. Somos un grupo de especialistas en neurología, en donde atendemos este tipo de casos y otros en caso de neurología, y aquí estamos en el Hospital Ángeles. Vamos a dejar aquí abajito el teléfono para que hagan sus citas. Ya en la edición del video para que lo puedan hacer, pero pues sí, lo principal es acudir al médico y para prevenir, lo principal entendemos la correcta cocción de todos los alimentos. Así es, ¿no? La preparación adecuada. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias por sintonizar el Café del Mediodía, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y recuerden, de lunes a jueves a mediodía. Gracias.